Muy buenas noches. Hoy estamos empezando una nueva serie titulada Aprendiendo del carácter de Cristo. Bueno, resulta de que nos encontramos con un versículo en las Sagradas Escrituras que dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, en Efesios 5:1. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que podamos imitarle a Dios? Él es grande, Él es poderoso, Él es creador. Pero quizás si completamos la idea, en Mateo 5:48 dice que seamos perfectos o completos como el Padre que está en los cielos. Bueno, entendemos que quizás no podamos ser imitadores en sus poderes, pero sí podemos ser imitadores en su carácter. Y la verdad es que para ser imitadores tenemos que conocerle a Dios, y muy poco conocemos. Como el pensamiento dice, nadie puede imitar a alguien a quien no conoce. Y no conocemos mucho a Dios, pero sí conocemos a Cristo. Resulta que en una oportunidad, sus discípulos, hablando Jesús con sus discípulos, Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que podemos imitar al Padre, a Dios, imitando a Cristo, las cosas que Él hace, y eso es su carácter. Entonces hoy voy a mostrar, son 60 rasgos del carácter de Cristo, pero en esta sesión hablaremos solamente de 10: amable, amistoso, apreciativo, etc. Hoy hablaremos un poquito de su amabilidad. Entonces nos vamos a Efesios 4:32, donde encontramos este versículo que dice: antes sed benignos o amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también. Eso significa que podemos ser igual a Dios en ser benignos, en ser misericordiosos, en ser perdonadores, ¿verdad? Bueno, la palabra benigno se traduce también de forma virtuosa, gentil, amable. Es la palabra en griego Christos y se refiere a una persona bondadosa, a un empleado útil. Y bueno, a ver, veamos, lo que me sorprendió es que la misma palabra de benigno, bueno, se encuentra en otro pasaje de la Biblia cuando se refiere al vino. En Lucas capítulo 5, versículo 39, dice: ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque el añejo es mejor. Estoy subrayando la palabra es mejor, es benigno, es bueno, es amable, es gentil, es placentero. Interesante que esa misma palabra de ser benigno o amable se utilice en el vino. Y obviamente nos trae a la memoria que Jesús estuvo invitado a unas bodas en Caná. Se encuentra en Juan capítulo 2 la historia de las bodas de Caná. Fue invitado él y sus discípulos. Estaba empezando a elegir discípulos, y con unos cuantos discípulos fue a las bodas de Caná. Pero como muchos pensarían que Jesús, siendo invitado, estaría ahí sentado en las mesas esperando que le sirvan, me parece que no, porque iría en contra de lo que él en una oportunidad dijera: yo no vine para ser servido, sino para servir. Así que en base a ese versículo yo me imagino a Jesús que estaba en medio de los sirvientes, en medio de los empleados, siendo gentil, siendo bueno, siendo amable con la gente que asistió al matrimonio. Ahora, recuerden que él estaba eligiendo sus discípulos y ellos le habían acompañado a Jesús a estas bodas. Y yo creo que ellos decidieron seguir a Jesús no tanto por el milagro que empezó a hacer, o los milagros que empezó a hacer, como convertir el agua en vino. Yo creo que más les convenció su amabilidad, el hecho de estar atento, gentil, placentero, virtuoso, bondadoso, como un empleado y un siervo ahí en medio del matrimonio. Y recuerden que antes no era solamente una sesión o una actividad de un día y chao invitados. Estas bodas duraban 7 días, y los 7 días tenían que volver
a hacer las actividades que hacían. La verdad no conozco muy bien el detalle, pero eso es lo que estaba haciendo Jesús en esas bodas, sirviendo. Ahora, ¿a qué nos trae esto a la memoria o a la aplicación? Es que nosotros, si queremos imitar a Dios, y bueno, estamos en realidad obligados a demostrar el carácter de Cristo, tenemos que ser en primer lugar amables, bondadosos, gentiles, serviciales. Y uno dice, ¿dónde vamos a hacer dónde vamos a demostrar esa amabilidad? Por lo menos acá tengo algunas ideas. Antes, Filipenses 4:5 dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Recuerden que la palabra amabilidad es ser gentil o tener gentileza. Y esto lo hizo Jesús, fue gentil en todas las circunstancias de su ministerio, su vida por este mundo. Obviamente hubo momentos donde se enojó, quizás es otro rasgo del carácter que lo vamos a ver cuando estaba en el templo, cuando no quisieron acercar a los niños a Jesús, cuando se encontró con los fariseos, pero veremos, era otro carácter, otro rasgo del carácter. Por ahora, su vida sabemos que fue en un alto porcentaje muy amable, muy gentil. Pero ahora aplicando a nuestras vidas, ¿dónde podemos ser amables? Ya sabemos que ser amable es ser bueno, ser gentil, ser bondadoso, virtuoso, servicial, pero ¿dónde? Creo que en primer lugar en los problemas, porque en Lucas 6:35 dice que en nuestra vida estaremos rodeados de enemigos, de deudores, de gente ingrata, de personas malas. Y lo que Jesús quiere es que nosotros, el pasaje empieza diciendo, amad a vuestros enemigos. Si tienen deudores, no esperen que se los devuelvan. Y sean benignos con los que son ingratos y malos. Ahora, es un gran problema tener enemigos en esta vida, tener gente que te debe, o conocer gente que es ingrata a pesar de que le has hecho tanto bien, o gente mala. Pero Dios quiere que seamos gentiles, amables. Ahora, ahí se demuestra realmente el carácter de Cristo y la amabilidad que quiere que mostremos nosotros. ¿Es posible? Sí es posible. Necesitamos pedir ayuda a Dios, porque así como cambió el vino, Él puede cambiar nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro carácter, de tal forma que nosotros, cada vez que tengamos un problema, podamos comportarnos de forma amable. En segundo lugar, creo que tenemos que ser amables en el trabajo. El trabajo es una actividad diaria y tenemos que vernos con personas que muchas veces no nos caen bien. El jefe, el compañero, el atrasón, el molestoso. Y son gente que empiezan a ser como una piedra en el zapato, como una espina en el costado. Pero Jesús dijo, mi yugo es fácil, podía traducirse como gentil. Mi yugo es gentil. Y el yugo era una herramienta de trabajo donde tenías que juntarte con alguien, entre dos animales, para poder hacer un trabajo. Y la obra que hoy día hacemos es igual, nos juntamos con jefes, con supervisores, con encargados y hasta con empleados que no son de nada bueno, pero dice que tenemos que ser amables con ellos y sobrellevar el trabajo con amabilidad. Interesante. En tercer lugar, creo que el ministerio es un buen lugar para demostrar amabilidad. Cuando digo ministerio me refiero a la iglesia, al trabajo que hacemos con niños, jóvenes, mujeres, varones, enseñanza, visitación, disciplina, entre tantas otras cosas. Ahora, Romanos 2:4 dice que la benignidad es una riqueza. Las riquezas de la benignidad que tendríamos que nosotros mostrar guían al arrepentimiento. Así nos guió al arrepentimiento Dios, mostrando la benignidad, la amabilidad de Cristo. ¿Se acuerdan que había un soldado que después de que lo vio a Jesús en la cruz dijo, verdaderamente este era hijo de Dios? Porque no reaccionó, no profirió malas palabras, no amenazó, fue bueno, amable hasta el último minuto de la vida que estaba aquí en la tierra, antes de ser crucificado muerto, mostró amabilidad. Y creo que lo que le impactó al soldado fue eso. Entonces nosotros creo que podemos ser
amables en la iglesia y en los trabajos que hacemos. Y finalmente podemos ser amables en nuestras costumbres, en nuestros hábitos. Corintios 15:33 dice que tenga mucho cuidado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que está diciendo que ser amable debe ser una buena costumbre para nosotros en lo que hagamos. Y si existen unas palabras duras que nos puedan perjudicar, mentiras, calumnias, acusaciones, lo que haya, tengan cuidado porque eso sí puede hacerte perder la buena costumbre de ser amable. Verdaderamente eso sucede. Entonces, si queremos ser igual a Dios, pues tenemos que imitar su carácter. Y acá tenemos un rasgo del carácter de Cristo, del carácter de Dios, ser amable. Espero que esto les haya gustado y que vayamos aprendiendo del carácter de Cristo. Que Dios les bendiga.